Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, pues vamos a empezar a hablar hoy en el día en el que hacemos un año de algunos conceptos importantes en cuanto a cómo vamos a entender a los animales, ¿vale? Los animales, o lo que vamos a estudiar ahora, que es toda la parte de zoología, vamos a ver que tienen unas características determinadas. Lo primero de todo es que son organismos multicelulares, es decir, están compuestos por muchas células eucariotas. Lo segundo es que son eucariotas, valga la redundancia. ¿Esto qué quiere decir realmente? Pues que son células que no tienen nada que ver con las procariotas que os he explicado en los principios de la microbiología, ni tienen que ver con las arqueas, ni tienen que ver tampoco con las plantas que luego veremos posteriormente en otros vídeos o que veremos más adelante y demás, ni tampoco con los hongos. No, somos células eucariotas. Bueno, con los hongos. Bueno, los hongos también son eucariotas, pero entiéndase que somos células eucariotas y que tenemos una cierta complejidad. Y entre otras cosas, también tenemos una vertiente muy interesante de los animales y es que somos heterótrofos, es decir, a diferencia, por ejemplo, como ya veremos de las plantas, las células eucariotas animales no presentan los cloroplastos y sin los cloroplastos no podemos hacer la fotosíntesis y por tanto no podemos generar nosotros mismos nuestra propia energía, ¿vale? Dicho eso, también hay que decir que no tenemos pared celular, que esto es una cosa que, como ya os cuento en los principios de la microbiología, las bacterias sí que tienen y los hongos ya os contaré que también lo tienen, pero sin embargo los animales no. Bien, dicho esto, el objetivo primordial de la zoología es estudiar la unidad de la vida. Es decir, estudian, entre otras cosas, todo el proceso celular, lo que pasa que al final se ha ido haciendo tan grande el conocimiento en tantas áreas que al final la biología ha tenido que irse especificando en determinados cajones, por decirlo así, porque hay tanto por saber que es muy difícil gestionarlo todo de un mismo conocimiento. Así pues, la unidad de la vida normalmente la suelen estudiar los biólogos celulares porque estudian el material genético que determina la reproducción, el medio, qué genes se nos expresan, etc. Y también determina los entrecruzamientos que puede haber para que haya una cierta variabilidad genética. Esto ya también os lo contaré con más detalle en el futuro, que vamos a hablar más seriamente de la genética. La reproducción, si es sexual o asexual, que también puede ser muy contundente y muy importante. El desarrollo, por supuesto, de todos los organismos que pueden llegar a ser adultos y evidentemente sufren modificaciones en ese proceso. Y todos los seres vivos, por tanto, como ya sabéis, vivimos en el planeta Tierra y al menos que se sepa, todavía no hay vida en otros planetas. Que se sepa. Y vamos, que yo sepa ahora mismo, juraría que no. Pero todo puede pasar. La diversidad de la vida se estima, por lo menos, que es de entre 3 a 100 millones de animales, es lo que se estima que existen. Y seguro que es una estimación sumamente corta para todo lo que realmente hay, tener en cuenta que hay sitios donde no se ha llegado todavía, sitios donde probablemente estamos haciendo una pequeña estimación realmente de todo lo que hay, etcétera. La diversidad de la vida, por supuesto, no solamente tiene que ver con eso y demás, sino que la existencia de las adaptaciones también nos llevan a haber valorado otras muchas cosas, porque claro, nosotros hemos sido conscientes del cambio o la adaptación más bestial a nivel evolutivo, que ha sido la adaptación de la vida acuática a la terrestre, pero eso no significa que no haya habido otras millones de adaptaciones, que las ha habido y seguro que no somos conscientes ni de todas ellas. La historia dinámica, por tanto, de la Tierra es fundamental. Para poder estudiarla es lo mejor utilizar el método científico y, como ya sabéis, el método científico requiere de observación,
preguntarse las cosas, plantearnos unas hipótesis, después comprobarlas y una vez ya son comprobadas, ver qué ocurre, si llevábamos razón, si no, etc. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que para poder hablar de zoología tenemos que irnos hasta un poquito más atrás en el tiempo, allá por la época de los griegos, que son los que empezaron a plantearse qué era el mundo y demás, pero que como no tenían respuestas y no tenían tampoco las tecnologías, por ejemplo, que tenemos hoy día, ¿no? Entre otras cosas, pues lo justificaron prácticamente casi todo con el creacionismo o con sus dioses. Sus dioses eran cada uno de una cosa porque cada uno creaba una cosa y tenían que explicarlo así porque ellos no tenían otra forma de explicarlo. Posteriormente, ya en el siglo XVI y XVII fue realmente cuando se empezaron a ver los primeros avances más científicos per se, porque es cuando se comenzaron a dar cuenta, yo creo, los individuos, después de la Edad Media, donde hubo mucha guerra y mucha historia, pero no se paró la gente mucho a pensar, digámoslo así, pues yo creo que al final sí que se empezaron a hacer estudios a partir del siglo XVI y XVII, empezaron a desarrollarse tecnologías un poquito mejores, se empezaron a estudiar las rocas, se empezaron a estudiar, por ejemplo, el por qué el Sol siempre salía por un sitio y se ponía por el otro, ¿no? La rotación, la traslación, todas esas cosas empezaron a surgir en ese momento. También es verdad que el descubrimiento de América abrió horizontes porque la gente se seguía creyendo que la Tierra era plana, todavía por aquella época más o menos, ¿no? Y fue una gran revolución, empezar a descubrir que la Tierra era redonda, que te podías ir hasta el otro lugar del mundo que era América, ¿no? Esos descubrimientos, esa interconexión entre el mundo llegó a ser muy revolucionaria, sobre todo para el ser humano, y fue lo que llevó a empezar a observar también que la flora y la fauna era muy variada y sin embargo era muy similar en determinadas zonas del mundo. En el siglo XVIII, la Revolución Francesa también fue otro gran icono, no solamente social, sino también a nivel científico. Por ejemplo, Buffon, que es uno de los científicos que era bastante interesante, pues planteó, por ejemplo, la estructura biogeográfica y empezó a plantearse que había anatomías comparables en determinados lugares del mundo, aunque aparentemente no hubiésemos estado nunca en contacto. Linneo, por ejemplo, seguro que os suena, es el primer gran clasificador de todas las especies. Bueno, tanto animales como vegetales, es que Linneo aparece en muchísimas, o sea, fue el primero que lo hizo. Lamarck, por ejemplo, que también seguro que os suena, fue discípulo de Buffon y vio los cambios graduales en la evolución. De hecho, su hipótesis, ¿no?, de lo de las jirafas y que se estiraba el cuello, ¿no?, de las jirafas porque las plantas empezaron a desarrollar un cambio y las plantas, pues bueno, tenían las hojas cada vez más arriba, las jirafas tenían que alimentarse de esas hojas y evidentemente pues por el uso del cuello pues al final se iban estirando el cuello y encima no solamente lo podían estirar, sino que, bueno, pues como es lógico, esa herencia de caracteres adquiridos, pues solamente por el uso del cuello, ellos estiraban el cuello y lo desarrollaban, y luego además se lo podían pasar a su descendencia. Esa era la teoría básicamente de Lamarck, ¿no? Adaptación, direccionalidad y cambios graduales y un poquito lentos. Sin embargo, ya en el siglo XIX llegaría Darwin, que recopiló durante 5 años, creo que fue, en muchísimos sitios, en muchísimas islas, en muchísimos lugares, gran cantidad de información, tanto de plantas como de animales, y llegó a la conclusión de generar lo que hoy conocemos como la teoría de la evolución, ¿no? Aunque en realidad no fue solo Darwin, tengamos en cuenta que Lamarck en realidad ya había puesto ahí las semillitas. Alfred Wallace también vio las limitaciones de las especies, por ejemplo, tuvo en cuenta el tema de que hubiera mortalidad y depredadores, que hubiera una reproducción adecuada, que evidentemente los individuos se adaptaban a los medios, etcétera, ¿no? Entonces, la selección natural, por ejemplo, que ya luego propondría Darwin, pues todo eso realmente nos llevó a... Y todos estos individuos, entre otros muchos, nos llevaron a la teoría de Darwin, realmente, a esa que todo el mundo conoce como la teoría de la evolución.
Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.